Muy buenas tardes, queridos presentes. Les damos la bienvenida nuevamente por estar en este día en la casa de Dios. Qué mejor lugar para entrar en las horas sagradas del sábado. Para olvidarnos un poco de compromisos, de cansancio, de estrés, porque precisamente el sábado tiene ese propósito que encontremos paz y descanso en el Señor. Estamos casi cerrando el programa del diplomado. Y hoy vamos a hablar de los beneficios del perdón. Pero antes de eso, quiero llevarlos a leer una porción de las Escrituras, el Salmo 96, que precisamente revela la experiencia que debe tener una persona que está en paz con Dios. Y el perdón precisamente quiere llevarnos a tener paz con Dios. Y también quiere llevarnos a tener paz con nuestros semejantes, con todas las personas. De tal manera que no vivamos perturbados, angustiados, con ansiedad, porque eso va a traer grandes daños a nuestra salud física, a nuestra salud espiritual, a nuestras relaciones y también a nuestra vida espiritual. Y en este salmo ilustra lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, sus hijos. Salmo 96. Cantad a Jehová un cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación y proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible entre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová creó los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de la tierra, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas, venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él todos los pueblos. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que está en él. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con su verdad. Ese es el gozo que debe tener el cristiano. Esa es la alegría, ese es el contentamiento, ese es el júbilo que debe experimentar un cristiano con Dios. Sin embargo, hay acontecimientos humanos, circunstancias en nuestra vida que nos pueden robar este gozo. Y eso tiene que ver con las ofensas que recibimos cuando nuestro corazón está lastimado, cuando alguien nos hirió. Y por eso vamos a hablar un poco del perdón desde un punto de vista terapéutico. Y quiero introducirlo directamente el tema del perdón con esta cita que se acaba de leer. Es una de las oraciones que todo cristiano aprende desde pequeñito, el Padre Nuestro. Y en este pasaje el Señor nos dice precisamente: perdonad vuestras ofensas, las deudas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos han hecho mal, aquellos que nos han lastimado, aquellos que nos han herido, así como yo he perdonado. Entonces, en las Escrituras tenemos muchas referencias al perdón. Prácticamente casi en todos los libros de la Biblia se habla del perdón. Inclusive Dios estableció un día de encuentro, el Yom Kippur, para que recibiéramos el perdón de Dios y también perdonáramos a nuestros semejantes. Entonces, en las Escrituras hay infinidad de pasajes que nos hablan del perdón. Pero yo quiero presentarles otra perspectiva, no porque esa no sea importante, sino porque tiene que ver con la salud mental. Y el diplomado que hemos estado viendo tiene que ver precisamente eso, cómo restaurar heridas. Y por eso la pregunta es: ¿el perdón es una experiencia religiosa o es una técnica terapéutica? No se me ofendan algunos,
porque planteo esta pregunta. Estamos en una iglesia y hemos abierto las Escrituras. Resulta que por mucho tiempo ciencia y religión estuvieron enemistados. Había recelo de uno para el otro y mutuamente se excluían, se descalificaban. Los encargados de la salud mental, de la salud física, veían que los pacientes no mejoraban a pesar del tratamiento que se les daba. Y se preguntaban, ¿por qué no está funcionando? ¿Qué está pasando? Y descubrían que había ciertas emociones, entre ellas deseo de venganza, rencor y resentimiento. Y ellos sabían que esto, pues, la ciencia no tiene una solución, la psicología tampoco. Decían, porque esto es religión, es perdón. Y el perdón lo enseñan en las iglesias. El perdón lo refiere la Biblia, así es que había recelo en entrar al tema del perdón porque olía a religión. Y tradicionalmente la ciencia y la religión estaban enemistados. Sin embargo, veían que los pacientes tenían que resolver esos sentimientos. Pero ¿cómo los pueden resolver? Propusieron algunas técnicas terapéuticas. No había la respuesta deseada y volvían a la conclusión es que esta gente tiene que perdonar. Pero el perdón es de la religión, es de la esfera de la religión. Nosotros no podemos meternos en eso y además no creemos en eso. Pero finalmente, después de tantas reticencias, se convencieron de que había que estudiar el perdón. Había que estudiarlo desde un punto de vista académico, desde un punto de vista científico, aunque fuera de la religión. Y comenzaron a estudiar el fenómeno del perdón, la necesidad de que las personas perdonaran para resolver muchos conflictos, muchas enfermedades de orden físico y muchas enfermedades de orden mental. Y lo comenzaron a estudiar y se sorprendieron tremendamente de los beneficios del perdón. Pero también descubrieron qué pasa cuando una persona no quiere perdonar. Y de alguna manera podríamos traer una frase antigua de un libro que se escribió que decía, y la Biblia tenía razón. Bueno, hoy podremos decir lo mismo. Cuando empezaron a estudiar los beneficios del perdón, los efectos de no perdonar, pues confirmaron todo lo que la Biblia nos dice de la importancia de perdonar para estar bien, para sentirnos. Y eso es básicamente lo que quiero presentar esta ocasión. Voy a correr en algunos momentos, voy a correr bastantito porque el tiempo siempre nos gana y hay muchos aspectos que yo quisiera compartirlos. Entonces se descubrió que cuando las personas no quieren perdonar, se presentan estas emociones, resentimiento, ira, rencor, deseo de venganza, deseo de estrangularle a un pescuezo. Ahora, cuando estas emociones están permanentes, se vuelven crónicas en el ser humano, algo va a acontecer. Y lo primero que se observa es que hay personas que pareciera ser que les gusta exhibir sus heridas, como para demostrarle al mundo y a la gente lo mal que me han tratado, las desgracias que me han acontecido. Y algunos hasta desarrollan el síndrome del mártir. Pobre de mí. Ay, lo que yo he sufrido. Miren lo que me hicieron. Y hay gente que vive así. Ahora, cuando esta gente vive con estas experiencias y son crónicas en su vida, le va a dañar. Y entonces la neuroinmunología comenzó a estudiar la relación que puede existir entre ciertas emociones, el comportamiento humano y cierta propensión a las enfermedades, a contraer algunas enfermedades o a no recuperarse de otras. Y se comenzó a estudiar ampliamente la relación que puede haber entre el sistema nervioso autónomo, el sistema inmunológico, para ver cómo trabajan estos y cómo afectan las emociones al cuerpo, a la progresión, la propensión hacia las enfermedades. Y básicamente se llegó a estudiar estos tres aspectos, cómo se trabajan en forma tan relacionada, a tal grado
que algunos expertos comenzaron a estudiar cómo el sistema nervioso autónomo trabaja muy de cerca. Yo no soy experto en neuroanatomía, pero lo estudié un poquito nada más para entenderlo, cómo están relacionados y cómo al haber ciertas conexiones activa el sistema nervioso autónomo, activa el sistema inmunológico. Inmediatamente los linfocitos comienzan a activarse para proteger al cuerpo de cualquier cosa que le quiera perjudicar la salud, cuando está activo. Pero cuando guardamos resentimientos crónicos, amarguras, deseo de venganza, cuando tenemos mucha ansiedad, no se producen estas sinapsis. Y al tener estas emociones en forma crónica, en forma permanente, cuando exhibimos nuestras heridas, cuando exhibimos nuestras frustraciones, pues entonces nos va a afectar muchas áreas, inclusive, como ustedes pueden ver, puede afectarnos el funcionamiento sexual, nuestro sueño. Es lo mismo que le pasa cuando la ansiedad eleva los niveles de cortisol. Y obviamente estos comienzan a bloquear que nuestro sistema inmunológico comience a trabajar en forma apropiada. Por eso en las Escrituras tenemos este pasaje que dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, sus males que les hicieron, también vuestro Padre os perdonará. La Biblia habla de la necesidad de perdonar porque Dios sabía cuánto bien, cuánta salud emocional, cuánta paz en nuestra vida, cuánta paz y armonía en las relaciones familiares y humanas va a haber cuando nosotros aprendemos a perdonar. Entonces, esta gente pues comenzó a decir, bueno, la Biblia tiene razón. Claro, las Escrituras ya lo habían dicho. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tuviere queja contra el otro. Constantemente en las Escrituras tenemos este mensaje de que nos perdonemos. Constantemente se nos anima a arreglar cuentas. Ahora los expertos en salud mental, los expertos en salud pública dicen, porque nos trae salud, nos trae bienestar, nos protege de enfermedades, nos ayuda a vivir con bien, nos da un vigor a nuestro cuerpo. En cambio, cuando la gente está rumiando la venganza, las heridas vuelven a abrirse. Vuelven a abrirse las heridas que ya parecía que habían sanado. No importa que tengan 10, 20 años cuando pasó la ofensa que yo viví, la herida se vuelve a abrir y vuelvo a sufrir igual que la primera vez. Entonces nos volvemos precisamente el síndrome del mártir. Pobre de mí, ¿cómo han arruinado mi vida? Esto jamás lo podré olvidar. Me duele tanto que la herida brota otra vez. Por eso Dios dice, perdonen. Les hace mucho bien perdonar. Y en las Escrituras tenemos muchas referencias. Sí, el no perdonar es un veneno tóxico. Nos hace mucho daño. Y por eso las Escrituras, aunque Dios no lo dice en ese contexto, pero Dios que sabe todo, sabía cuánto bien nos hace que nosotros perdonemos a los que nos ofendieron. Dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Ese es el énfasis de las Escrituras. Tenemos que perdonar, porque nos hace bien como individuos, nos hace bien como familia, nos hace bien como iglesia, nos hace bien como sociedad. Tenemos paz, tenemos armonía, tenemos bienestar cuando nosotros perdonamos y así nos liberamos de esta carga de veneno. En este estudio que se hizo, se descubrió que hay una correlación entre más actitud de perdonar, menos enfermedades. Menos perdón, más enfermedades. Es tremendo. Está analizado ya en la ciencia. Y por eso, ahora, no solamente en la religión animamos a la gente a que perdone. Los expertos en salud pública, los que cuidan a los enfermos, los expertos en salud mental dicen, tienen que perdonar.
Y aunque ellos no lo enseñan, la mayoría, desde una perspectiva religiosa, bueno, han desarrollado técnicas. Hay centros, ahora se han establecido centros terapéuticos del perdón. En algunas universidades como Stanford, en Wisconsin, en Tennessee, se han abierto centros de investigación sobre el perdón. Centros de entrenamiento para ayudar a la gente a perdonar. Y hay todo, le llaman la ciencia del perdón. No necesitábamos todo eso si hubiéramos seguido las Escrituras. No necesitaba haber hecho toda esa investigación y todo ese gasto en tiempo y en dinero para finalmente descubrir que el perdón es necesario. Ya las Escrituras estaban claras, abundantes. Pero como la ciencia menospreció la religión, pasaron mucho tiempo investigando para que ahora digan, el perdón es necesario. Y ahora tienen que hasta inventar centros de entrenamiento, inventar técnicas terapéuticas para ayudar a la gente que le es difícil perdonar, los que dicen, yo juré, no, y yo no perdono. Mejor me muero, pero no perdono. Bueno, tenemos que saber, ¿verdad?, que hay memoria emocional. Y en esa memoria emocional, pues, hay personas que les cuesta realmente perdonar más que a otros. Entonces, la ciencia ha descubierto también que si la gente perdona menos, se eleva el estrés. Y ya sabemos que al elevarse el estrés, se eleva el cortisol. Y al elevarse esto, pues nuestro sistema inmunológico se desorienta y no sabe qué hacer. También este experto descubrió que cuando las personas perdonan, cuando son generosas en perdonar, aumenta un 15% su apetito. Y no se preocupen porque no engorda uno. Digan, ay, mejor no, mejor vivo con rencor, así adelgazo. No. Aumenta un buen apetito, donde uno lo controla, aumenta también la vitalidad, aumenta el sueño, aumenta la energía, uno vive plácidamente. Solamente quien tiene una actitud perdonadora. Y aquí vienen, miren, todos esos otros beneficios cuando la gente perdona. Se hizo también estudios con personas que habían sufrido el abuso de niñas y se descubrió que quienes progresaban en esta actitud de perdonar reducían sus niveles de ansiedad, sus niveles de depresión y mejoraba notablemente su salud, mejoraba su rendimiento, mejoraba su calidad de vida cuando tenían una actitud de perdón, contrario a aquellas que no querían perdonar. Además, nos dan una buena autoestima, baja nuestros niveles de ansiedad, baja la depresión, también baja la presión sanguínea, nuestro corazón sufre menos. Noten cuántos beneficios nos trae el perdonar, pero además, dice, eleva, no solamente baja, sino que también dice que va a elevar nuestra salud, va a elevar nuestra felicidad, va a elevar nuestro bienestar, va a elevar también la satisfacción en familia. Cuando nosotros perdonamos, inmediatamente se eleva la satisfacción marital. Y en la vida familiar, pues, es un ring, es una arena para ofensas a veces sin querer. Bueno, pero cuando todos los miembros de la familia tenemos la actitud perdonadora, se eleva la satisfacción familiar. Dios sabía todos estos beneficios. Se mejora la comunicación, se manejan los conflictos de una forma saludable. El poder en la familia se maneja de una forma diferente que enriquece a la familia. ¿Cuántos beneficios? Reduce la depresión, reduce la ansiedad. Ahí están todas las investigaciones. Pero sobre todo, quien más se beneficia es quien da el perdón. No tanto el agresor que lastimó. Sí, tiene que hacer algo el agresor. Pero el más beneficiado es la persona que fue ofendida y es generosa en perdonar, es quien más se beneficia. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Esa es la mayor bendición. Por eso cuando Dios le dijo a Aarón cómo debería bendecir a su pueblo, si ustedes abren ahí la Biblia, en Números capítulo 6, verso 22
al 26, pero podemos incluir el verso 27, donde precisamente nos demuestra que es la paz el mayor regalo de Dios. Dice la Biblia, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la palabra hebrea shalom tiene que ver con tranquilidad, tiene que ver con armonía, tiene que ver con felicidad, tiene que ver con prosperidad. Y ponga en ti paz. Y la paz la obtenemos cuando nosotros perdonamos. Esa paz divina que inunda todo nuestro ser, inmediatamente comienza a ser un proceso terapéutico, no solo espiritual, sino un proceso terapéutico a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social, a nivel relacional. Y es entonces cuando la paz se convierte en una realidad preciosa. Y ponga en ti paz. Eso es lo que Dios quiere, que la gente viva en paz. No solamente la paz dentro de nuestro corazón, no solamente la paz con Dios, también la paz con nuestra familia, la paz con nuestros amigos. Es más, a Dios le interesaba también la paz social y la paz nacional. Porque ese es el mayor regalo de Dios. En el Salmo 128, también Dios nos habla que Dios quiere darnos paz. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que anda en sus caminos, que guarda sus mandamientos. Cuando comieres el fruto de tus manos, bienaventurado serás. Tu mujer será como una vid alrededor de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Reiteradamente en las Escrituras se nos ofrece la paz, la armonía, la tranquilidad, el contentamiento. Por eso Dios dice que tenemos que perdonar. Porque solamente cuando perdonamos recibimos esa bendición de tener paz. Y cuando tenemos paz, todo nuestro ser entero se beneficia. Vivimos con salud, vivimos con contentamiento, como dijera el Salmo. Y todos los árboles del bosque se alegrarán de contento. Qué metáfora tan más hermosa, que ilustra todo lo que los cristianos deberíamos tener cuando vivimos en paz con Dios. El impacto del perdón, noten, hasta previene de envejecer prematuramente. Así es que no hay que ponernos pomaditas de antiarrugas, pomadas de hidratantes, pomadas de cremas de la noche, cremas antiarruga, crema hidratante, cremas, ni pepinos ni aguacate. Sí, uno asusta cuando ve los aguacates ahí. Ay, Dios santo. ¿Es más económico esto? ¿Es más económico esto? Nos libra de envejecer prematuramente cuando nosotros perdonamos. Y los beneficios del perdón se ven conforme la persona va avanzando en edad. Mejores beneficios se ven si ha aprendido a lo largo de su vida a perdonar. Y noten este pasaje otra vez. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Guardará vuestros corazones. La paz de Dios. Por eso las Escrituras nos han enfatizado que perdonemos. Por eso otra vez las Escrituras nos dicen, resta hermanos que viváis, que tengáis gozo. Que tengáis gozo. Pero para eso tenemos que aprender a
perdonar. Sí, la Biblia que ustedes tienen, la que nosotros leemos, ya nos había dicho antes de que todos estos investigadores, de que todos estos centros que ahora están encontrando una novedad, ya las Escrituras nos los habían dicho. Ya Dios nos había animado a que perdonemos, a que seamos generosos, porque nos va bien. Por eso es que el libro de Deuteronomio, capítulo 6, enfatiza mucho la necesidad de guardar los mandamientos. Deuteronomio 6, verso 2, desde el verso 1, nos comienza diciendo: estos son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová os dio que se enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra que entráis para poseerlos. Oye, Israel, guarda los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te enseño hoy, tú, tu hijo y los hijos de tus hijos, para que te vaya bien, para que se prolonguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oye, Israel, guarda los mandamientos de Jehová, para que os vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y que para vuestros días sean prolongados. Todo ese pasaje reiteradamente habla para que te vaya bien, porque eso es lo que Dios quiere, que vivamos a plenitud, que disfrutemos la vida, tal como Jesús nos lo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en plenitud. A eso vino Jesús, a enseñarnos. Y por eso Él también nos enseñó a perdonar, diciendo: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Para que vivamos la vida a plenitud. Y no solamente lo hizo porque unos podrían decir: bueno, Jesús sí. Recordemos a Esteban, cuando lo martirizaban, dijo las mismas palabras de Jesús: Padre, perdónalos. Queridos hermanos, los beneficios del perdón son enormes, cuantiosos. Y Dios te invita. Si por alguna razón en tu corazón todavía hay alguna herida, algún resentimiento, algún dolor, y por poco tiempo, por mucho, esa herida todavía está abierta, el Señor te invita hoy a que perdones a quien te ofendió. El Señor nos quiere ayudar dándonos su gracia, dándonos su poder, para que nosotros podamos perdonar y para que dejemos de sufrir y para que dejemos de llevar esa vida de tanto sufrimiento, de tanto dolor, una vida tan frustrante y tan amarga, para que podamos disfrutar la paz que Él nos prometió, para que podamos disfrutar el contentamiento y el gozo que el Salmo 96 nos dice: alégrense la tierra, gócese el mar, porque tenemos la paz de Dios. Que Dios sane nuestros corazones si están heridos. Que Dios nos ayude a que esas heridas cierren su bálsamo de amor, su bálsamo de gracia. Sane esas heridas para que comencemos a disfrutar ya aquí la vida eterna. Que Dios nos bendiga.